Buenas noches. Buenas noches, amados de Facebook, de este medio de comunicación donde también queremos seguir compartiendo el mensaje de la palabra de Dios en esta hora. Es importante tocar todos los temas en la Biblia, ya que todos son importantes. Alabado sea Dios, todos los temas de la Biblia. Ahí el tiempo y los tiempos, las dispensaciones que están formadas a través de esos tiempos de la Biblia. Y se habla de 7 dispensaciones, que está por empezar la última, la del milenio, periodo de 1000 años, periodo que se vivirá más que todo según se puede ver en el libro de Ezequiel, los capítulos 40 en adelante, donde se habla del templo. Quizás allí se habla del último templo o del templo que se ha de construir en Israel, que entre otras cosas se dice que ya está el lugar listo para construirlo. Será allí como un memorial. No la rigidez de la misma ley, pero sí será como un memorial para el pueblo de Israel. Y como una reactivación de la ley para memoria de ellos. Pero también vemos que en la Biblia y en esas primeras dispensaciones, la primera fue inocencia, la segunda fue conciencia, después vienen los patriarcas, y en esa dispensación de los patriarcas posteriormente se dio la ley. La ley fue prometida a Abraham, pero la ley no vino en tiempos de Abraham, vino 450 años después de la promesa, según los relatos bíblicos. En el tiempo antes de establecer la ley hubo también un tiempo que sin duda se puede hablar como tiempo de gracia. Aunque no había ley, había pecado. Y la misma Biblia dice en Romanos que los que pecaron sin ley perecieron también. Y los que pecaron bajo la ley perecieron. Pero ese tema tan importante allí en la Biblia, donde aparecía el ángel de Jehová, en todos esos primeros años, cómo se le apareció el ángel de Jehová a Abraham, se le apareció en 3 personas en el capítulo 18, Dios mismo allí, en el capítulo 18 de Génesis. También podemos mirar que en múltiples ocasiones el ángel de Jehová, que no es una tipología de Cristo, sino que es Cristo mismo, porque yo pienso y creo, según los significados de tipología, la tipología es alguien que hacía las veces de otro, como José, por ejemplo, que fue vendido y el Señor también fue vendido. Esa era una tipología de Cristo. Sin embargo, el ángel de Jehová era Cristo mismo. Cuando le preguntó Manoa, ¿cuál es tu nombre para cuando llegue el niño te honremos? Le dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre? Pues mi nombre es admirable. Y
el libro de Isaías dice que será su nombre admirable cuando Cristo llegare a la tierra, que llegó una vez se humanó, una sola vez vino en carne a la tierra y murió una sola vez. Por eso hay temas en la Biblia quizás que muy poco se tocan y que es bueno también porque está allí, es importante. El ángel de Jehová aparecía, le apareció a Gedeón, se le apareció a Manoa cuando el nacimiento de Sansón. Y de hecho Manoa quería ofrecerle sacrificio pero sin saber que era el ángel de Jehová, y el ángel le dijo ofréceselo a Jehová. Cuando se dio cuenta que era Dios mismo, Manoa pensó que moriría, porque Manoa no sabía que era el ángel de Jehová. Eran apariciones extraordinarias, no a todos, no en público, sino más bien en muchos casos individualmente a personas. Aparecía el ángel de Jehová claramente hablando como Dios, y era Dios y es Dios. Es Cristo mismo, bendito sea Dios, pero no humanado como apareció en el nuevo pacto. Por ejemplo, la Biblia nos habla de este mismo persona, habla de Melquisedec, que quizás también se controversia mucho, pero bueno aprender, principalmente basado en lo que dice la Biblia, dejando toda nuestra imaginación a un lado, sino hablando solamente lo que está en la Biblia. Porque, por ejemplo, dice la palabra cuando mientan por primera vez al rey de Salem o Salem. Dice que cuando Abraham volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que ese valle de Sabe significa valle del rey, Génesis 14, valle del rey. En ese valle del rey aparece por primera vez. Quizás en esta aparición no aparece como el ángel de Jehová. Aparece como el sacerdote del Dios Altísimo, nada más y nada menos que sacerdote del Dios Altísimo. Salió Melquisedec, rey de Salem. Si tenemos en cuenta que Salem significa paz, blancura, inmaculado, perfección y todos los mejores calificativos, los recibe ese nombre Salem, rey de paz. Salem se cree que era la misma Jerusalén, que también significa rey de paz. Podemos creer que el Señor Jesucristo venía con anticipación y unas apariciones necesarias, aunque al ojo humano no nos parezca tan claras. Venía con unos propósitos y unos anticipos de cosas parciales que de mucho fundamento a través de la historia bíblica. Este rey de paz, este rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. No es ninguna coincidencia que la institucionalidad de la cena del Señor, la que Él mandó a que se tomara, a que se conmemorara, a que se anunciara con la Santa Cena la muerte del Señor hasta que Él venga. Allí hubo un anticipo de ese sacrificio
pan y vino. Y algo más es que este sacerdote que aparece en Génesis bendijo a Abraham, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea Dios Altísimo, que entregó a sus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Cuando la Biblia nos habla de este rey, está hablando como no sé si valga el nombre, como una pregracia, un anticipo que se iba a develar para el tiempo que estamos hoy, porque amados amigos y amados hermanos, nosotros no estamos en cualquier tiempo. Sé que se habla de que está malo este mundo, está dura la situación, pero es el mejor tiempo espiritual. Claro, claro que hay una oposición. Por eso es que hay una lucha. Por eso es que el pueblo cristiano no es un pueblo pasivo, sí pacífico, pero es un pueblo activo, vivo, despierto, un pueblo que tiene establecido un rol, un papel de demasiado valor como para que nosotros lo ignoremos. En el Salmo 110 se vuelve a mencionar a este rey y sacerdote. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Fíjese, al mentar esta palabra orden, también se está hablando y se está estableciendo un rango. Y un rango no cualquiera, un rango absolutamente superior, absolutamente superior. Y se llega, bendito sea Dios, cuando por juramento, eso es el juramento de Dios, juró Dios y no se arrepentirá, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Quiero decirle que el ángel de Jehová se presentaba, bendito sea Dios, siempre, ¿verdad?, como el ángel de Jehová, pero hubo una ocasión en que se le presentó a Josué. Josué, ni la Biblia dicen, y apareció el ángel de Jehová a Josué. No, sino que Josué miró a aquella persona y se le acercó. Y Josué le pregunta: ¿tú eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Amados, ¿por qué no entender que este príncipe de Dios, príncipe viene de principal, sencillamente podemos ver que su apariencia había alguna variedad, porque en este momento Josué no lo identifica, es más, lo identifica. Había para Josué la posibilidad que también fuera enemigo. Podemos entender que estaba vestido, que su apariencia era normal, era totalmente humana.
Bendito sea Dios. Y vuelve y decimos que Cristo se encarnó una vez. ¿Y por qué Cristo aparece como si estuviera encarnado? Porque era una apariencia, era una preestablecimiento de la gracia. Allí, aunque Josué estaba bajo de la ley, pero en ese momento, fíjese que no se usa el estricto mandamiento ni cumplimiento de la ley, porque en medio de la ley habían esos extraordinarios paréntesis de gracia, de esa aparición celestial, de tal manera que aquel príncipe le dijo a Josué: no más como príncipe de Jehová de los ejércitos he venido. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás pisando tierra santa estaban allí conquistando la tierra, pero más que todo por la presencia de Dios mismo. Estaba allí el Hijo de Dios, el principal, el unigénito. Hermano, esto no es una herejía, porque esto está aquí en la bendita palabra. De hecho, el escritor de la carta de los Hebreos hace un énfasis en 3 capítulos, menciona insistentemente a Melquisedec. Bendito sea Dios. Y le recordamos que en el tiempo de esa gracia, o de ese anticipo de gracia que el Señor estableció allá cuando Abraham, inclusive, bendito sea Dios, antes de, alabado sea Dios de la ley, bendito sea Dios, vemos que Abraham entregó los diezmos de todo. Tremendo. Y Hebreos 5:10 dice, hablando de el máximo del sumo sacerdote de los bienes venideros, de Jesús el mediador de un nuevo pacto con más y mejores promesas. ¿Cómo fue declarado Cristo? Dice Hebreos 5:10, y fue declarado por Dios. Es que este asunto no es porque lo declaró un hombre. Fue declarado Cristo por Dios. ¿Cómo fue declarado? Sumo sacerdote según el rango, según el orden. No dice según la orden, sino según el orden de Melquisedec, según el rango de Melquisedec. Y Hebreos 6:20 vuelve a decir algo. Bendito sea Dios. Cuando se habla allí en el capítulo 6 y nos dice la Biblia, alabado sea Dios, lo que Cristo hizo, que entró al lugar santísimo, que Dios no miente, que tengamos ánimo, consuelo, porque hay un Salvador, y ese Salvador dice en 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, como primero, allá al lugar santísimo, hecho sumo sacerdote, porque solo podía el sumo sacerdote entrar en tiempo de la ley una vez al año, y como dice la Biblia, y tenía que llevar sacrificio por sí mismo y por el pueblo. Pero mire que Cristo allá, porque lo que entregó Melquisedec le dio a Abraham pan y vino, tipología, tipo del sacrificio de Cristo, de su cuerpo y de su sangre, a su nombre, gloria. Y aquí dice 20 que donde entró Jesús como precursor, como primero, como el que abrió el camino,
hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es un anticipo de Cristo, pero alguien dice, pero nació, porque la historia le da una fecha de nacimiento y por supuesto en ninguna parte la Biblia dice que él nació. No, bíblicamente podemos decir que llegaba directamente del cielo. ¿Acaso para Dios hay algo imposible? El capítulo 7 de Hebreos es uno de los capítulos que más habla, que más aclara. Por eso da pena cuando alguien habla del tiempo de la ley y los que no quieren, los que no creen en el diezmo, simplemente dicen, ya no estamos bajo la ley porque la ley fue la que estableció el diezmo. No fue la ley. La ley no estableció el diezmo. Cuando la ley llegó ya había diezmo. Ya Abraham había entregado sus diezmos. Ya Jacob había dicho, si te agradares de mí y tú fueras mi Dios y me volvieres a mi tierra, y todo lo que me dieres mi diezmo apartaré para ti. El diezmo no vino en la ley, así que es triste y lamentable. Claro, cuando hay un corazón no transformado, esto se vuelve una controversia. Le es duro al hombre devolver el diezmo, porque el diezmo no es una dádiva humana, no es un regalo que le hacemos a Dios, es una devolución, bendito sea Dios, y la dio Abraham. Y sabe que dice el capítulo 7, y podemos seguir comentando otro poquito, porque esto es importante, muy importante hablar, alabado Dios, de este tema. Porque este Melquisedec, dice capítulo 7, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. El sacerdote bendijo a Abraham, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Escuche, cuando nosotros leemos esto, cuyo nombre, el nombre de quien, de Melquisedec, significa primeramente rey de justicia. Hermanos de la Biblia, hermanos en Cristo, no existen dos reyes de justicia. Solo existe un rey de justicia, Jesucristo, que es el mismo Melquisedec. Así como está en la Biblia, es que en la Biblia lo dice. Esto no es una imaginación humana. Bendito sea Dios. Se llama primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz. ¿Quién es el príncipe de paz? ¿Hay dos príncipes de paz? No, es el mismo Cristo que venía del cielo y llegaba allí. ¿Sabe por qué lo decimos? Ahora mire esto. Sin padre. Melquisedec no nació en un hogar allá en los días, como dicen los historiadores, que es respetable eso, pero no tiene base. Que nació en el año 80 de Abraham aproximadamente. Sin embargo, aquí dice, sin padre. Para nacer en esta tierra se necesita un padre y una madre. Sin madre. Sin genealogía. Tremendo, ¿verdad? Esto es bíblico, esto es una realidad. Sin genealogía. Escuché una vez tristemente a un pastor que dijo que posiblemente Melquisedec era el mismo Sem. Qué pena, pastor, pero eso no es cierto, porque Sem, conocemos la genealogía, conocemos quién era el padre, aunque no sabemos cómo se llamaba la esposa de Noé. Por lo tanto, eso es absolutamente falso según la Biblia, por supuesto. Porque aquí dice sin genealogía, sin principios.
¿A usted no se le parece cuando la Biblia dice que Melquisedec no tuvo principio? Y como dice la Biblia, en el principio era el verbo. Cristo, la preexistencia de Cristo. Cristo siempre fue el eterno Hijo de Dios. Alguien usó, un hombre estudioso de la Biblia utilizó la palabra increado. Es que Cristo no fue creado, Cristo fue engendrado. Y este Melquisedec, sin genealogía, sin principio ni fin, tampoco tiene fin de vida. No tiene fin de vida, porque la historia bíblica nos declara que solo Cristo, una sola vez la muerte tuvo efecto en él. Murió una sola vez y dice, y ya no tiene más potestad sobre él. ¿Y sabe qué más dice Hebreos 7? Sino hecho semejante al Hijo de Dios. Sin fin ni de vida, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece, no dice permaneció, permanece sacerdote para siempre. Es el mismo Cristo, a su nombre gloria. El mismo que llegaba y estableció la gracia. Estamos bajo esa gracia. Y vuelvo y te digo, el diezmo fue dado en la gracia primera. Tremendo. Yo no sé que esto está aquí en la Biblia y de pronto alguien dice, pero yo no había oído eso, pero está en la Biblia. Dice aquí el escritor de los Hebreos, considerad pues cuán grande era este. ¿De quién está hablando? De Melquisedec. Cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Tremendo. Es que lo que se está diciendo aquí no es cualquier cosa. Considera cuán grande era este. Cristo el Señor. Aquí habla de Melquisedec, que es el mismo Cristo. Dice también, ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel, vuelve y mienta Melquisedec, cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. ¿Cómo dice la palabra? En tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Cuál es la simiente de Abraham según Gálatas 3:16? Jesucristo, porque no dice, no dice a tu simiente, sino de uno, el cual es Cristo, a su nombre gloria. ¿Y qué más dice? Y sin discusión, escucha mi hermano, y sin discusión, esto aquí no puede discutir, pero aquí dice que sin discusión alguna, el mayor bendice al menor. Alabado sea Dios. ¿Quién es el mayor? Cristo. ¿Quién era el mayor que bendijo a Abraham? Melquisedec. No tipología, sino el mismo Cristo. ¿Acaso no dice la Biblia que Abraham esperaba el día de Cristo y lo vio? Lo miramos más adelante si es posible, pero en el capítulo 8, Abraham se gozó porque vio mi día y se gozó, dice allí cuando el Señor le habló a los fariseos. ¿Dónde vio Abraham el día de Cristo? Allí el día que aquel Melquisedec salió a recibirlo. Escucha, dice, sin duda alguna el mayor bendice al menor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales.
Pero allí en la escena con Abraham, lo recibió uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Quién es el que vive? Cristo, a su nombre gloria. Y por decirlo así, en Abraham pagó a Leví los diezmos que recibieron los lomos de Abraham, porque aún estaba en los lomos del Padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. El rey de Salem, el rey de paz. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, mi hermano, debemos entender esto en la palabra, en que estamos en la gracia y que no es meramente los diezmos, sino que fue un anticipo de la gracia. Pues, dice el versículo 16, no constituido conforme a la ley, habla de Melquisedec, del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Está hablando de Melquisedec, una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, hermano, alabado sea Dios, gocémonos y entendamos que las cosas allá, mire, en el tiempo de Jacob, que era el mismo tiempo de esa anticipada gracia, todavía no estaba establecida la ley en los días de Jacob. Existió el mandamiento que el Señor le dijo: quita de ti y de los que están contigo de tu casa los dioses ajenos. Y usted ve que las mujeres les quitaron los aritos que traían en las orejas, capítulo 35 de Génesis, y los enterraron en una encina. Yo no sé si era oro. Eso fue establecido allá. ¿Por qué las mujeres de hoy se usan fantasía, cobre, oro, lo que quiera? Eso en el tiempo de esa gracia ya fue prohibido. En la ley fue prohibido. En el tiempo que estamos es prohibido. Tú lo quieres usar, ese es asunto tuyo. Pero sepa que estás en desobediencia. Y sabe que lo dice ¿quién? La palabra. Y ya para terminar, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, es decir, los sacerdotes levitas, hijos del primer sumo sacerdote entre los hombres, Aarón. Pero ya Dios había anticipado con que Cristo era sacerdote del Dios Altísimo, a su nombre gloria. Dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento, aquí habla de Cristo, con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Es hermoso tener que Dios nos dé y quiere Dios darle claridad a todo su pueblo, a toda su iglesia. No, sino que si está escrito es porque es importante. Y nosotros podemos saber a quién estamos obedeciendo. Es una reflexión y vale la pena no solamente investigarlo en la Biblia, principalmente como le dijo Pablo a Timoteo, considera lo que te digo y Dios te dé entendimiento de todo.
Hermano, la Biblia es para leerla. Hermano, todo esto, claridad la necesitamos. Necesitamos, hoy más que nunca, a las puertas de la venida de Cristo, en plenos días en pleno tiempo de los días del Hijo del Hombre, en tiempo de la gracia. Y quizás no estamos a la mitad de ese periodo, estamos ya al final, en la postrimería del tiempo de la gracia. Aprovechémoslo. Recuerda que el pueblo también se pierde por falta de conocimiento. Dios te bendiga.